Hoy voy a convertir unas hojas comestibles en un postre delicioso. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. La tenemos por acá. Se trata de la oreja de conejo. Ahora voy a cosechar algunas de sus hojas, las voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos varias hojas de oreja de conejo. Para el que no conoce esta herbácea llamada oreja de conejo, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. A estas hojas las voy a hacer rebozadas. Se van a convertir en un rico y dulce preparado. Ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes. Bueno, acá tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la receta. Por acá el ingrediente estrella, hojas de oreja de conejo. Por acá tenemos harina leudante. Acá tenemos azúcar. Por acá un huevo. Y acá tenemos leche. Ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Ahora en un bol incorporamos el huevo y batimos. Ahora le agregamos 2 cucharas de harina. También le agregamos 2 cucharas de azúcar. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Ahora le agregamos un chorrito de leche. La idea es hacer una pasta que no quede demasiado espesa, pero tampoco demasiado líquida. Ahora sumergimos la hoja en la pasta. La impregnamos bien con la mezcla y luego vamos a la cocina. En un recipiente ponemos a calentar suficiente aceite como para freír las hojas. Cuando el aceite esté bien caliente, agregamos con cuidado las hojas. Cuando la hoja esté dorada, damos vuelta. Listo, ahora a presentar y luego a probar. Listo, ahora le vamos a agregar el toque mágico, un poco de azúcar por encima. Y ahora solo resta lo más lindo, pasar a probar. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de hojas de oreja de conejo rebozadas dulces. Ya mismo voy a pasar a probar, así les cuento de qué se trata este preparado. Bueno, vamos a darle al pico, la parte más divertida. Muy bueno. Voy a comer la otra parte y luego les cuento. Ahora les cuento. Quedó buenísimo, ya se los recomiendo. La masa de alrededor me hace recordar a los buñuelos, esos ricos preparados que comía desde chico. Bueno, y dentro está la hoja, la cual quedó bien tierna y además aporta una textura interesante. La idea de este video surgió porque en donde vivo, Mar del Plata, Argentina, a esta hierba llamada oreja de conejo se la suele ver en los parques, en jardines, pero generalmente
por su aspecto ornamental. Muy pocos conocen de que es comestible. Así que bueno, acá está la demostración de que se puede comer y es muy buena. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video y para aquella persona que no conoce a la oreja de conejo, les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata esta hierba. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho el video y que les resulte útil sobre todo. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.